oportunidad acerca del conflicto armado interno y de algunos actores o mártires en esa época. También denominado guerra en Guatemala, guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala. Fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996 que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos, organizados en una guerrilla. La guerra, que duró 36 años, dejó 250.000 personas muertas y entre ellas también desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. También se le llama guerra interna o conflicto interno armado. Bajo el régimen de terror que se instaló durante el conflicto armado interno, cualquiera que defendiera los derechos humanos era acusado de comunista. Se les mató por estar metidos en babosadas, como decían en esa época, para justificar y minimizar los asesinatos selectivos durante el conflicto armado interno. Se les acusó de ser subversivos, de apoyar a la guerrilla y otra serie de cosas más. Son mártires del conflicto armado interno. Ellos, junto a otras 250.000 víctimas, dieron su sangre para generar en Guatemala una Guatemala distinta. Recordamos a todos aquellos que fueron asesinados por buscar el bien común en una época en quien luchaba por los derechos humanos era tildado de comunista. Entre ellos podemos mencionar algunos, como viene siendo Manuel Colom Argueta. Nació en Guatemala el 8 de abril de 1932 y fallece en la ciudad de Guatemala el 22 de marzo de 1979. Colom Argueta era el fundador y máximo líder del partido político Frente Unido de la Revolución, FUR, y había dicho una premonición sobre su muerte 3 días atrás. Inscribieron a mi partido, pero a cambio quieren mi cabeza, dijo en esa ocasión. Colom tenía 43 años y fue ejecutado junto a sus guardaespaldas por un grupo de hombres fuertemente armados que le interceptaron el paso en la Tercera Avenida y Cuarta Calle de la Zona 9 a inmediaciones del Parque de la Industria cuando el líder político se dirigía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Colom Argueta, abogado y urbanista, fue destacado dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos y un líder político que fundó el Frente Unido de la Revolución. Es recordado como uno de los mejores alcaldes de la capital porque implementó programas sociales y fue crítico de las dictaduras militares. Su ataque. Colom Argueta recién había salido de sus oficinas en la Sexta Calle 7-55 de la Zona 9. Desde hacía algún tiempo acostumbraba a viajar a distintos vehículos, pues tenía conocimiento que lo estaban siguiendo hombres desconocidos. Ese día, siguiendo las tácticas habituales, salió de sus oficinas y condujo su automóvil de fabricación alemana. Se informó que el vehículo donde se transportaba el líder político y sus guardaespaldas llegó a la altura de la Sexta Calle y Sexta Avenida cuando varios hombres que conducían un automóvil y 2 motocicletas le dispararon varias ráfagas de ametralladora. Los hombres pensaron que el licenciado Colom Argueta se conducía en el automóvil Mercedes-Benz y por eso en un principio dispararon contra ese vehículo, dejando gravemente heridos a los 2 guardaespaldas. Manuel Colom Argueta, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, aceleró la marcha del automóvil para tratar de escapar, logrando llegar a la Tercera Avenida y Cuarta Calle de la Zona 9. Cuando 4 hombres a bordo de 2 motocicletas le dieron alcance y lo ametrallaron. Posteriormente se conoció que recibió 40 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Un testigo dijo que vio a un hombre que se bajó de una moto de color negro y que se acercó hasta el automóvil del licenciado Colom Argueta para darle el tiro de gracia. ¿Quién era Manuel Colom Argueta? El licenciado Manuel Colom Argueta estaba casado con la señora Ana Bognini de Colom, con quien procreó 4 hijos, siendo Manuel, Lorena, Mónica y Rodolfo. En el año de 1964, luego de un periodo de ausencia, regresó al país y luego se asiló en El Salvador durante el gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Previo al gobierno de Julio César Méndez Montenegro, regresó a Guatemala y participó en las elecciones como candidato a diputado, ganando una curul por el Distrito Central. Participó en las elecciones generales de 1970 como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala
y ganó la vara edilicia con mayoría abrumadora. En ese periodo fundó la Asociación Nacional de Municipalidades y siempre se mantuvo a distancia con el presidente de la República en ese entonces, general Carlos Arana Osorio. En marzo de 1976, luego del terremoto, fue víctima de un atentado en el cual sufrió heridas de bala que ameritaron su hospitalización por varios días. Al concluir su periodo edilicio, inició las diligencias para que se inscribiera en el registro electoral como entidad de derecho público al Frente Unido de la Revolución. Tras múltiples gestiones, logró que finalmente y apenas 16 días antes de su asesinato, se inscribiera a su partido. Impunidad. De acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que documentó los crímenes políticos y masacres durante el conflicto armado interno, el crimen en contra del licenciado Manuel Coloma Argueta fue ejecutado por un comando del Estado Mayor Presidencial. Los testimonios de testigos señalaban que el Estado no escatimó recursos para matar al líder político. Vehículos, motocicletas y hasta un helicóptero fueron utilizados para la operación. La CEH señala que el general David Cancinos observó el crimen desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar. Documentos encontrados recientemente en el archivo de la extinta Policía Nacional revelaron que era un secreto a voces. Coloma Argueta fue espiado y controlado en sus 22 años de vida política. En el 30 aniversario del asesinato de Coloma Argueta, en 2009, el gobierno del presidente Álvaro Colón, sobrino del exalcalde, entregó una condecoración a familiares en homenaje póstumo, la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz, y se pidió perdón porque agentes del Estado participaron en el asesinato del dirigente político. El vicepresidente Rafael Espada fue el encargado de pedir perdón a los hijos y hermanos. Fuentes Mohr nació el 22 de noviembre de 1927 y fallece el 25 de enero de 1979. Fue un destacado economista y político guatemalteco. El 25 de enero de 1979, los guatemaltecos conocían con estupor el asesinato del diputado y líder político Dr. Alberto Fuentes Mohr. Su muerte, aún sin esclarecer, es considerado por la Comisión de Esclarecimientos Históricos como un crimen de Estado. Denunciar la represión política o luchar por una Guatemala equitativa y libre podía costar la vida. Era una época en la que no se veía extraño llevar una corbata negra en el bolsillo por aquello de que mataran a un amigo. Fue en esos años cuando asesinaron a Alberto Fuentes. El 25 de enero de 1979, el reloj estaba a punto de marcar las 13:30 horas. Sobre la avenida La Reforma, rumbo al sur, el diputado Fuentes se dirigía a la casa del entonces vicepresidente Francisco Villagrán Kramer. Nunca llegó. Una veintena de balazos puso punto final a su vida. El riesgo de que por aquel entonces conllevaba la actividad política no era nueva para él. Había una fuerte presión de parte del Estado. En otras ocasiones, quienes se oponían a las reformas sociales eran grupos económicos conservadores. Eso sucedió en 1968 cuando Fuentes Mohr, ministro de la Hacienda, intentó hacer una reforma fiscal y se lo impidieron. Así lo dio a conocer él mismo en su libro Secuestro y Prisión. Su sueño, Guatemala. Como muchos de sus coetanos, Fuentes no flaqueó en el esfuerzo por transformar Guatemala y liberarla de quienes se creían sus dueños y señores. En 1974 regresó al país y fue candidato a la presidencia, apoyado por el Frente Nacional de Oposición junto a Efraín Ríos Montt. Su participación política no terminó ahí. En 1978, en la época de Romeo Lucas García, llegó al Congreso como representante de Quetzaltenango, su departamento de origen. Era un hombre de diálogo y con gran espíritu de lucha. Recuerda Carlos Gallardo Flores, su compañero de bancada por el Partido Revolucionario Auténtico, que se convertiría en el Partido Socialista Democrático. Fue entonces, después de una de las sesiones plenarias, cuando lo mataron.
La muerte de Fuentes no fue la primera ni la última. Pensar de diferente era razón para ser abatido a tiros. Tiberio Castañeda de León. Nace el 12 de octubre de 1955 y fallece el 20 de octubre de 1978. Fue un líder estudiantil guatemalteco defensor de los derechos humanos. Fue asesinado el 20 de octubre de 1978 después de una manifestación conmemorativa de la Revolución de Octubre de 1944, durante el gobierno de Romeo Lucas García. De acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH, su asesinato fue orquestado por el Estado de Guatemala, debido a su ideología, participación activa en temas de derechos humanos y su liderazgo estudiantil. El asesinato del dirigente estudiantil fue perpetuado por agentes de la seguridad del Estado de Guatemala, de acuerdo también a la investigación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El informe también señala que la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación de la administración de Fernando Romeo Lucas García no actuaron para evitar ese crimen. Probablemente el hecho que marcó su vida y le sirvió de propulsor para entrar en el movimiento revolucionario fue su estancia en Londres. Sus padres lo enviaron en un programa de intercambios para que perfeccionara su inglés. Regresó con una nueva visión del mundo. Casualmente le acogió la familia del presidente del Sindicato de Trabajadores Automotrices, quizás el primero de los amigos sindicalistas, y aunque poco se sabe de sus vivencias del otro lado del océano, su hermano lo notó distinto al volver. Después entró a la universidad y se involucró de lleno en el movimiento estudiantil. En septiembre de 1978, Castañeda, en su doble calidad de dirigente de la Asociación de Estudiantiles Universitarios, AEU, e integrante del Comité de Emergencia de los Trabajadores de Estado, CETE, desempeña un papel activo en la organización de una huelga general en protesta por el aumento del precio del pasaje del transporte urbano. La huelga paralizó a la ciudad capital, que se convirtió en el escenario de graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con el alto saldo de heridos y cientos de manifestantes presos. Luego de más de 15 días de huelga, el gobierno dio marcha atrás en el aumento de las tarifas de transporte urbano y decretó un subsidio. Las demandas de los huelguistas se cumplieron. A esas alturas, la situación de inseguridad de los dirigentes de la huelga se había agudizado. Cruz Martínez nace en la ciudad de Guatemala el 31 de agosto de 1940 y fallece el 11 de enero de 1968. Fue una activista guatemalteca de izquierda. Fue también elegida en 1958 Miss Universo Guatemala, cuando tenía apenas 19 años, y representó a Guatemala en el año 1959 en Miss Universo. Fue asesinada por un escuadrón de paramilitares a la edad de 27 años debido a su orientación política. El nombre Rogelia Cruz Martínez fue conocido en 1959 cuando fue electa como Miss Guatemala. Sin embargo, su historia tendría un trágico final 9 años después al ser asesinada el 11 de enero de 1968 por sus ideales. Cruz Martínez fue electa Miss Guatemala en 1959 cuando tenía 19 años y representó al país en un evento Miss Universo. Ese mismo año estudió arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue en esos años cuando sintió simpatía por la política de izquierda, por lo que fue arrestada y acusada de poseer armas de la guerrilla. Posteriormente, en 1968, fue secuestrada, violada y asesinada brutalmente. Su cuerpo apareció debajo de un puente. Fue la orfandad la que marcó su vida y moldeó su adolescencia, convirtiéndola primero en una madre para sus hermanas y después, como adulta, en un baluarte para sus compañeros de lucha, indica una escritora. Desde hace casi 4 décadas, Marta González Molina tenía la inquietud de escribir un libro acerca de las vivencias de su amiga de infancia, Rogelia Cruz Martínez, quien fue asesinada por sus ideas revolucionarias en 1968. Sin embargo, fue hasta en el 2015, cuando se jubiló de las Naciones Unidas, que volcó de lleno a este sueño de poder escribir los relatos y vivencias de su amiga Rogelia Cruz.
La idea original surgió el 12 de enero de 1968, después de enterarme, dice ella, que la habían asesinado. Siempre conservó la idea de que algún día escribiría su historia, pero ese día nunca llegaba. Durante mucho tiempo luchó por no olvidar los recuerdos. Julia Urrutia fue subdirectora del Instituto para Señoritas Belén, establecimiento en el cual estudió Rogelia Cruz. Urrutia recuerda el momento cuando Rogelia le solicitó que temporalmente velara por sus hermanas gemelas. Fue alumna del Belén. Un día cuando ya estaba en la universidad, me abordó y me encargó mucho sus hermanas. Son traviesas pero buenas patojas, le dijo, y fue la última vez que la vio. Dice la docente cuyas hijas entablaron amistad con las hermanas de Rogelia. A la fecha mantiene comunicación con ambas, quienes viven en el extranjero. Urrutia menciona que no sospechó que Cruz simpatizara con la insurgencia hasta que fue velado su cuerpo. Esa noche, con base en las versiones de varios de los asistentes, reconstruyó los últimos días de la vida de Cruz, a quien sus allegados llamaban la Roge. Su responsabilidad era llevar encargos, conducir en un auto a otros insurgentes hasta las montañas. En una ocasión, el hijo de un guerrillero insistió en ir a ver a su padre. Ella facilitó el encuentro, pero en la carretera el auto perdió el control al quedarse ella dormida al volante. El pequeño murió y ella fue detenida, pero la policía comenzó a sospechar cuando nadie reclamó el cuerpo del menor. Aunque permaneció detenida, lograron sacarla, pero en otra oportunidad fue interceptada cuando llevaba a casa a uno de sus compañeros. La noticia del hallazgo de su cuerpo, debido al nivel de tortura al que fue sometido, se compara con los actuales casos de femicidio. La quemaron con cigarrillos, sufrió ultraje y mutilación y luego fue arrojada al río. La necropsia reveló que tenía 3 meses de gestación. Mencionaron que uno de los que presenció la tortura fue un guerrillero infiltrado y que Rogelia se desmayó varias veces debido al ultraje. Al ver lo que sucedía, le entregó una pastilla de cianuro. Su efecto mitigó las últimas torturas. Cita su exdirectora del Belén, que tiene presente que hubo hermetismo sobre la muerte de la estudiante. José Gerardi. Nace en Ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922 y fallece el 26 de abril de 1998. Fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los derechos humanos en su país. Por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, recibió el premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, Centro Cultural de España en Guatemala. Por el mismo motivo, cayó asesinado a manos de miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala en 1998. 2 días después de la publicación del informe Guatemala Nunca Más, Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, el documento denunciaba atrocidades del ejército durante el conflicto armado interno. En la noche del 26 de abril de 1998, el obispo guatemalteco Juan José Gerardi fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron aparentemente un bloque de cemento para destrozarle el cráneo, golpeándole al punto de que el rostro del obispo quedara irreconocible, y la identificación se logró solo luego del reconocimiento del anillo episcopal en su mano. Su cuerpo fue descubierto tendido en el garage por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien sospechosamente demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron por una fractura en el dedo que el obispo había intentado repeler el ataque. Surgieron varias hipótesis sobre el hecho, como que había sido crimen pasional o político, delincuencia común, o que Balú, el perro del sacerdote Mario Orantes, lo había atacado. Orantes vivía en la casa parroquial junto con Gerardi.
Los dos primeros sospechosos fueron Orantes, ya que mandó a lavar la escena del crimen y no avisó a las autoridades sino horas después, y la empleada de la casa particular Margarita López por incumplimiento. Tras la investigación fueron señaladas como sospechosas 17 personas, 12 militares y 5 civiles. Los culpables por el crimen de Gerardi tuvieron destinos diferentes. El 20 de enero de 2000 fueron capturados los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva, hijo de Lima Estrada, y el especialista del ejército Obdulio Villanueva, de quien un testigo declaró en el juicio que estaba detenido en la cárcel de Antigua Guatemala y que salió ese día para cometer el crimen. El Ministerio Público señaló la participación de la directiva de los militares en el asesinato de Gerardi, pero no fueron los únicos implicados. La casa parroquial en la que vivió Monseñor la frecuentaba Margarita López, la empleada doméstica, y fue relacionada en el comienzo del proceso penal. ¿Qué pasó con los implicados? 5 meses después de la muerte de Gerardi, el perro Balú, el sacerdote Mario Orantes, era sospechoso del asesinato y se le atribuía haber mordido al prelado. Fue sometido a una evaluación por veterinarios y entrenadores caninos. Durante la diligencia efectuada por el juez primero de instancia Isaías Figueroa en la veterinaria San Francisco de Asís, zona 7, se estableció que el animal no era agresivo y que desde 1993 recibía tratamiento médico. Pese a los padecimientos de Balú, el antropólogo forense José Reverte, quien fue propuesto por el Ministerio Público, afirma que Balú atacó a Monseñor Gerardi por órdenes de su propietario, el padre Orantes, y lo mató. Se determinó que el canino de raza pastor alemán tenía desplazamiento torpe a causa de que arrastraba sus patas traseras, en especial la izquierda. Asimismo, se notó falta de coordinación en su cadera y en ningún momento ladró ni mostró agresividad hacia las personas que estuvieron en el patio en el que se hizo el análisis. Balú murió meses después, a sus 11 años. Orantes quedó libre desde enero de 2013, luego que solicitó rendición de penas y fue aceptado en diciembre de 2012.